Qué gran desafío es enfrentarnos a este instrumento que para los diseñadores puede ser muy inspirador, pero a la vez muy desafiante. No sé si te habrá pasado alguna vez, espero que no, y si no vamos a tratar de evitar que te pase de elegir un color dentro de este catálogo y que después cuando lo ves aplicado en la pared, en el ambiente para el que lo habías pensado, no se acerca pero ni remotamente a lo que vos esperabas. A tal punto que incluso podés pensar que fue un error de la pinturería y sin embargo cuando vas y corroborás que no, que la pinturería te había dado el color correcto, es cuando viene la frustración. Así que en el video de hoy lo que vamos a tratar de hacer es de ver algunas claves de cómo usar este catálogo de colores y te voy a dar algunos consejos para que elegir el color de tus ambientes no solo no sea una pesadilla, sino que además ahorres tiempo y dinero. Empecemos. Te doy la bienvenida a este nuevo video. Si no me conoces aún, soy Andrea Longo, arquitecta, diseñadora de interiores, creadora de Renová tus Espacios y de la Escuela de Interiorismo, desde donde me propongo enseñarte a diseñar interiores verdaderamente wow, de esos que dejan a todos con la boca abierta. Por cierto, te invito a que visites la página de la escuela en donde tengo 3 recursos gratuitos que te van a servir y mucho dependiendo de cuál sea tu situación. Si ya sos profesional del interiorismo, tengo un mini curso en el que te enseño algunas claves para que puedas hacer de tu profesión un negocio verdaderamente rentable y disfrutable. Si todavía no sos diseñador o diseñadora de interiores pero querés serlo, en mi escuela te enseño, tengo un método en el que te enseño a convertirte en un profesional del interiorismo y si sos aficionado o aficionada, también tenemos cursos y recursos para vos para que puedas convertirte en tu propia diseñadora de interiores y aplicar todos estos conocimientos en tu casa para que quede realmente sorprendente. Por acá te voy a dejar el enlace. Bueno, lo primero que quiero que veamos es cómo está organizado este catálogo de color, que responde a los 6 colores principales del círculo cromático. Los 3 primarios, que son el azul, el verde y el rojo, perdón, el azul, el amarillo y el rojo, y los 3 secundarios, que son el verde, el naranja y el violeta. Entonces, si vos ves todo este arco, tenemos acá, empezando por los rojos, vamos hacia los naranjas, pasamos por los amarillos, los verdes, los violetas, y después llegamos a una zona en donde suelen estar los colores neutros, que en realidad son aquellos grises o beige que pueden tener alguna tendencia, ahora vamos a hablar un ratito de esto, a alguno de estos pigmentos. Muy bien, también tenemos una parte que suele estar por acá adelante. Cada catálogo puede estar organizado de forma diferente, pero por acá adelante solemos tener una parte en donde están los colores que se llaman blancos naturales, que dentro de una gran categoría podríamos decir que son blancos, pero que tienen una leve tendencia, a veces hacia un beilecito, hacia un amarillo, un leve tono verdoso o celeste, pero que en realidad esencialmente son blancos o crudos, por eso lo de blancos naturales. Entonces, esta es la primera gran organización que tenemos que entender de este catálogo de color. Lo otro que tenemos que entender es que estos colores suelen estar denominados de 2 maneras. Tienen un nombre de fantasía, que puede ser, no sé, la brisa del campo, amanecer en la montaña, las profundidades del mar, cualquier tipo. A veces están en español, a veces están en inglés, dependiendo del fabricante, pero es un nombre de fantasía que permite identificarlos de manera más fácil y memorizarlos. Pero lo que realmente importa es la fórmula. Tienen un código que ese código lo que indica es la proporción de pigmentos que tienen en esa composición. Si tienen un poquito de verde, si tienen un poquito de negro, si tienen un poquito de rojo y así como se va combinando para dar vida a ese color específico. Y ese código es muy importante, no por el código en sí, sino para entender qué ingredientes tiene el color y por qué esto nos va a evitar muchas veces grandes chascos. Nos va a evitar, por ejemplo, elegir algún gris que tenga una tendencia medio violácea, que nosotros no es lo que buscamos, pero que nos resulta difícil verla en la muestra tan chiquitita y tan rodeada de colores. Entonces, saber cuáles son los colores que componen ese color que estamos pensando en elegir nos puede ayudar a evitar algún error. Así que es importante que lo preguntes, por lo menos si tenés dudas. Igual ahora vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a elegirlos mejor con el ojo. Pero eso es algo que podés preguntar para saber si tiene alguna tendencia al rojo, al verde, o si de repente estás eligiendo, no sé, un pigmento, un rojo, y si querés saber si tiene más tendencia hacia el naranja o más hacia el violeta. Bueno, en fin. Entonces, es un indicio un poco más concreto, ¿sí?
un poco más específico que te puede dar una idea de hacia dónde está yendo ese color para que no se te escape al ojo. Luego tenemos dos conceptos que tenemos que entender muy bien para poder analizar el color que estamos eligiendo, que son la luminosidad y la saturación. Pongamos que partimos de un color azul, un color azul bien pleno, bien puro. Y le empezamos a agregar blanco. Bueno, ahí estamos iluminando al color, lo estamos haciendo más claro. Entonces vamos a pasar por los celestes y vamos a ir llegando casi a un blanco con alguna tendencia hacia el azul. Y para el otro lado, si le empezamos a agregar negro, vamos a tener los azules oscuros, ¿sí? Pero hay otro concepto que se suele confundir bastante, que es la saturación, que es cuando a ese mismo color azul, por ejemplo, le empezamos a agregar blanco y negro. Es decir, que le empezamos a agregar gris. O dicho de otra manera, lo empezamos a desaturar, lo empezamos a ensuciar, le empezamos a sacar pureza. Y ahí también pueden ser un azul desaturado más claro o puede ser un azul desaturado más oscuro. Y estos colores desaturados tienen como esa leve tendencia, leve o no tan leve tendencia al gris y tienden a verse como más apastelados porque no tienen tanta saturación, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos para poder decodificar de lo que estamos hablando. Los colores luminosos van a ser mucho más como llamativos, van a ser mucho más como vibrantes al ojo. En cambio, los colores desaturados van a ser un poquito más apagados. Entonces, dependiendo de lo que vos quieras lograr, vas a tener que prestar atención a esto. Si es un rosa, por ejemplo, que solo tiene blanco sobre el rojo, bueno, va a ser un rosa bastante más chillón por más de que sea clarito. En cambio, si es un rosa más desaturado, tiene blanco, pero a la vez tiene unas pizcas de negro que lo van desaturando, es un rosa que te va a dar un poquito más de sensación de apagado, ¿eh? Entonces esto es importante para que lo empecemos a prestar atención a la hora de mirar estos colores. Por supuesto, esto que acabo de decir para el azul vale para cualquier otro color de la paleta. Otra cosa importante es entender los colores intermedios. ¿A qué me refiero? Yo te hablé de los 6 principales, pero en el medio de esos colores, por ejemplo, en el medio del azul y los verdes vamos a tener a los turquesas, en el medio de los naranjas y los rojos vamos a tener por ahí a los corales, o en el medio de los amarillos y los verdes vamos a tener a esos verdes amarillentos, tipo el color lima, por ejemplo, que son colores mucho más imprecisos, pero son los colores que en definitiva vuelven todo este juego mucho más rico, y gracias a eso, gracias a todas estas combinaciones, es que tenemos toda esta riqueza a la hora de elegir nuestra paleta. Entonces, si vas a elegir un amarillo, es importante que prestes atención a cuán puro es ese amarillo, si tiende más hacia el verde, si tiende más hacia ese lima, si es un turquesa, si tiende más hacia los verdes, si tiende más hacia los azules, si es más claro, si es más oscuro, si está desaturado, si no está desaturado. Todo eso es lo que vos vas a empezar a mirar acá para que puedas intencionalmente decidir qué es lo que necesitas. A lo mejor vos necesitas un azul súper vibrante o a lo mejor necesitas un azul mucho más desaturado. Estas cuestiones, ¿cómo está compuesto el círculo cromático? Empezar a determinar en qué zona nos estamos moviendo, si hay mezcla de colores y si están desaturados, si no, si son más bien puros o si son luminosos o son más oscuros, son como las variables que vos vas a ir moviendo en el ecualizador y a las que les vas a ir prestando atención, ¿eh? Hay otra cosa de la que te quiero hablar que suele ser una trampa mortal, que son los neutros, que a veces parecen los colores más fáciles de elegir en el círculo cromático y sin embargo pueden darnos grandes dolores de cabeza. Hablo de los grises, hablo de los beige. ¿Por qué te hablo de esto? Bueno, porque los neutros, si bien en principio son grises o beige, pueden tener un viraje, pueden tener en su composición algunas gotitas de alguno de todos estos otros colores. Entonces, le ha pasado a clientes míos, me acuerdo de mi primera clienta que ya había pintado su casa cuando llegó a mí y había elegido un color que era un gris y en realidad en el ambiente daba violeta porque ese gris tenía una composición de violeta que ella no se había dado cuenta, ¿sí? Entonces, ojo con los neutros porque pueden tener un viraje y también se pueden percibir un poco apagados o demasiado vibrantes, brillantes, ¿no? Un cremita que vos querés que quede así como bien delicado y de repente es un cremita bastante chillón cuando lo pones en la pared. Entonces, ojo porque pueden darte grandes dolores de cabeza, por eso es importante que prestes atención a qué composición tiene ese gris o ese beige que estás eligiendo. Un truco para elegir tus colores es... Hay una cosa que pasa en este espectro de colores, en este catálogo, en donde tenemos a todos los colores condensados y uno al lado del otro, incluso en cada una de estas tiritas, nosotros tenemos un montón de colores que nos empiezan como a contaminar la posibilidad de
ser precisos a la hora de mirar ese color, bueno, una estrategia es rodear al color de blanco, ¿sí? En las pinturerías a veces lo tienen, esto es un cartoncito con el que vos enfocás solamente el pedacito de color que vos querés elegir. Entonces tapás todo lo de alrededor para que no te incida en ese color que vos estás tratando de elegir. Esto también es muy importante de hacer, como de independizar el color del resto de los colores. Otro detalle a tener en cuenta, que no es ningún detalle, es que los colores se comportan de diferente manera de acuerdo a la luz a la que estén sometidos. Si vos vas a elegir un color en una pinturería súper vidriada a la 1 del mediodía con un sol radiante de verano, no lo vas a ver igual que en un dormitorio que apenas tiene una ventanita por la que le entra un poquito de luz a la tarde o un poquito de sol a la tarde, ¿no? La luz de la mañana no es la misma que la luz de la tarde, la luz del sur no es la misma que la luz del norte, si hay mucha luz no es lo mismo que si hay poca luz, si la luz es cálida no es lo mismo que si la luz es fría. Entonces, tenemos que elegir los colores de acuerdo a la luz, mirándolos bajo la luz en la que van a estar colocados, en las que van a estar aplicados realmente, porque si no también ahí te podés llevar grandes chascos, ¿sí? En algunas pinturerías tienen como unos simuladores de luz fría, neutra, pero lo mejor que te puede pasar es que veas la muestra realmente en el lugar en donde vos la vas a aplicar e idealmente bajo distintos tipos de luz, porque la luz va cambiando a lo largo del día, entonces puedes tener un tipo de luz a la mañana, otro tipo de luz a la tarde y otro tipo de luz claramente cuando encendés las luces artificiales. Pero lo mejor que podés hacer con todo esto es hacer una muestra en la pared. Esto lo recomiendo muchísimo, sobre todo cuando los litros de pintura que tenés que comprar son muchos, ¿sí? No te mandes a comprar los 4 tachos de 20 litros para toda tu casa sin antes hacer una prueba de color real en la pared. ¿Cómo se hace esto? Comprás 1 litro de pintura o lo mínimo que te vendan. Hay marcas que incluso tienen muestras que son de 1/4 litro. La comprás los 2 o 3 colores que tenés en duda. Los probás, verificás, dejás pasar un día, lo vas viendo a la mañana, a la tarde, a la noche, con luz natural, con luz artificial, y cuando estás convencido o convencida de que ese es el color adecuado, bien, ahí vas y compras la cantidad necesaria. Es preferible derrochar 1 litro de pintura, pero estar seguro o segura y no mandarte a comprar todo de una y después corregir ese color va a ser mucho más difícil y en algunos casos hasta puede llegar a ser imposible. Otra de las cosas que yo hago es trabajar con muestritas. Yo me tomé el trabajo de ir consiguiendo las tiritas por separado. Yo tengo mi catálogo, por supuesto, pero además me tomé el trabajo de ir consiguiendo las muestritas en tiritas que te dan en la pinturería y las corté. Entonces esto me permite no solo ver el color aislado, sino que también me permite de pronto ver cómo funcionan 2 colores juntos, aislado de todo el resto. Entonces los pongo sobre un fondo blanco y ese fondo blanco veo, bueno, estos 2 me gusta, no me gusta, combina o no combina, y voy jugando y voy probando. Entonces si sos profesional del interiorismo o vas a ser profesional del interiorismo, no te quedes solamente con el catálogo completo, porque a veces es difícil de maniobrar, sino que andá haciéndote de muestritas, de las tiritas que tienen en la pinturería, las cortás. Yo esto lo hice y lo tengo acá en mi tachito de colores, que además me encanta y me ayuda muchísimo a jugar con mis sobrinas, que se divierten mucho haciendo combinaciones de colores. Bueno, y te voy a dar 2 tips adicionales. Uno me lo dio una vez un pintor en la obra. Me dijo: arquitecta, yo le quiero dar un consejo. Si usted está pensando en elegir, por ejemplo, este color, yo siempre le recomiendo que elija el de arriba. ¿Qué me quería decir el pintor? Que en general, y tenía razón, esto después lo corroboré muchas veces, que muchas veces uno ve en la muestra chiquita el color y quiere un color bastante intenso, pero una cosa es verlo en una muestra chiquita y otra cosa es verlo todo expuesto en una pared gigante. Entonces él, a lo largo de su experiencia, había corroborado que muchos de los clientes terminaban al final yendo por el color más arriba, más claro, un poquito más claro o un poquito más desaturado, volviendo a los conceptos que vimos antes. Así que no lo tomes a rajatabla este consejo, pero presta atención a la hora de hacer la prueba de color y decir, a ver, ¿cómo voy más por este o voy más por este otro? Podés hacer una prueba de ambos y ahí elegir. Y otro consejo que tengo para darte es que elijas siempre, por último, el color de la pintura en tus decoraciones. Imagínate lo versátil que es la pintura, que tenemos todos estos colores y además tenemos todos estos colores multiplicados por la cantidad de marcas de pintura, porque nunca vamos a encontrar exactamente el mismo color en los catálogos de las diferentes marcas. Entonces,
casi que es posible lograr cualquier color en una máquina de pintura. En vez, no es tan posible elegir cualquier color de tela o encontrar cualquier color de tela. Entonces, si vos empezás eligiendo el color de la pintura y después querés encontrar una tela, una madera, un almohadón, un tapizado, un objeto o cualquier otra cosa, te va a resultar mucho más difícil, muchísimo más desafiante. En cambio, vos podés partir de una tela, podés partir de una madera, de una melamina, de una laca, de un plástico, de cualquier cosa, cualquier elemento que vos ya tengas, una pieza de cerámica que ya está pintada, entonces te va a resultar mucho más fácil adaptar el color de la pintura a esa pieza que querer encontrar una tela que justo te combine con la pintura, como me pasó a mí con mi clienta en aquella oportunidad que nos volvimos locas tratando de buscar unas telas entre los marrones, los bisones y los violáceos. Entonces al final tuvimos que elegir medio que entre lo que había. Esto es un tip muy, muy importante, ¿eh? A veces lo que nos abruma es la variedad. Por eso es tan importante siempre concentrarte en cuál es tu objetivo a la hora de elegir el color. ¿Qué es lo que vos querés conseguir en ese ambiente para esos clientes? Porque la verdad es que yo a lo largo de mi carrera siempre me fui enamorando de todos los colores. Me acuerdo que cuando era chico o en mi adolescencia había colores que no me gustaban. El azul me hacía acordar al uniforme del colegio. El amarillo siempre me parecía un color que no me identificaba. Y sin embargo, hoy la realidad es que uso absolutamente todos los colores del catálogo y me divierte muchísimo, y he descubierto, y a través de mis alumnas también he visto que descubren que colores que a priori no les gustaba terminan teniendo muchísimo sentido para ellas, porque los colores comunican cosas. Entonces importa más el rol que van a tener en la comunicación para comunicar eso que nosotros queremos comunicar. Y, por supuesto, el color es un ingrediente más dentro de toda tu composición, así que lo vas a tener que elegir en conjunto con el resto de las texturas, con el resto de las luces, las formas. Todo ese set de recursos lo vas a tener que poner a disposición de crear ese ambiente único, especial y realmente sorprendente para vos o para tus clientes. No te olvides de visitar la página de mi escuela, en donde tengo 3 recursos gratuitos para vos, dependiendo en qué situación estés, si ya sos profesional del interiorismo, si querés ser profesional del interiorismo o si sos un aficionado o aficionada que quiere aprender más sobre esta hermosa disciplina. Por acá te dejo el enlace para que te descargues el recurso que más se acerque a lo que necesitas en este momento. Déjame tu comentario si te sirvió toda esta explicación acerca de cómo usar mejor este catálogo de colores. Si no estás suscrito o suscripta al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y que me dejes tu me gusta, que esto me ayuda muchísimo a seguir difundiendo todo el contenido que genero para ustedes. Nos vemos la próxima.